el proceso de síntesis o cómo es que estos se pueden formar a partir de dos vías. La primera, que en este sentido se puede realizar a partir de la activación de la cadena carbonada, es decir, si nosotros tomamos en cuenta la característica de su estructura, entonces para la síntesis de los fosfolípidos podemos partir de la activación de la cadena carbonada, o si quieren ustedes de el glicerofosfato, o puede ser a partir de la activación de la fracción polar. La fracción del glicerofosfato viene a constituirse la fracción hidrófoba, es decir, aquella que está formada por los dos ácidos grasos que están unidos al glicerol, que manifiestan un carácter apolar. Entonces, puede iniciarse activándose a partir de esa estructura. Recuerden que cuando hablábamos del metabolismo de las biomoléculas, habíamos dicho de que para que participen en cualquiera de las vías metabólicas, estas primero deben sufrir un proceso de activación. Y generalmente este proceso de activación va en sentido de incorporar a su estructura un grupo fosfato o, si quieren, una reacción de fosforilación. Ya lo vimos en la anterior clase cómo se realiza la activación de la fracción hidrófoba. Ahora vamos a ver la activación de la cabeza o la fracción polar, es decir, aquella que puede interactuar con el medio acuoso en el cual se encuentran. Recuerden que estamos hablando de que estos fosfolípidos están formando parte de las membranas de nuestras células. Entonces, para sintetizar este grupo de fosfolípidos, empezando por la activación de la cabeza polar, esta se produce en gran proporción en nuestro organismo relacionado con la síntesis de la fosfatidiletonolamina y de la fosfatidilcolina, que vienen a ser los dos tipos de glicerofosfolípidos más abundantes en nuestro organismo. Entonces, si estamos hablando de que vamos a iniciar el proceso de síntesis y que para esto se requiere una vía de activación, el alcohol aminado que va a formar parte de este glicerofosfolípido, en nuestro ejemplo, la etanolamina o la colina, van a sufrir un proceso de fosforilación, es decir, de la incorporación de fósforo a su estructura, y este fósforo proviene de la molécula del ATP. Por lo tanto, se requiere para esta activación la presencia de una enzima del grupo de las quinasas. Si estamos hablando de la etanolamina, entonces sería la etanolamina quinasa, que me va a dar el alcohol aminado fosforilado, la etanolamina fosfato o la colina fosfato. Ya tengo parte de la estructura del glicerofosfolípido presente. Aquí tendríamos el alcohol aminado unido al fósforo. Entonces, para que se pueda unir el resto de la estructura, esta molécula, es decir, el alcohol aminado fosforilado, se va a unir a un transportador, que en este caso, en el proceso de síntesis de los glicerofosfolípidos, el transportador es el CTP o el citidin trifosfato. Por acción de una transferasa, entonces se va a transferir, la etanolamina libera este fósforo, el CTP libera un fósforo en forma de pirofosfato y voy a tener la CDP etanolamina. Aquí tengo entonces el componente, es decir, el nucleótido que está unido a partir de un fósforo al alcohol aminado. Entonces, este transportador va a liberar pirofosfato en el proceso de unión por acción de la transferasa. Sobre este pirofosfato puede actuar una pirofosfatasa impidiendo la reversibilidad de la reacción. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Que el alcohol aminado está unido al transportador, además del grupo fosfato. Por acción de una fosfotransferasa, se va a unir a un diacilglicerol, es decir, el extremo que nos falta de la molécula. Aquí vamos a tener los dos ácidos grasos y el glicerol. Entonces vamos a tener como consecuencia la liberación del transportador, que me va a dejar un grupo fosfato y se libera en forma de CMP. Producto de esta reacción voy a tener la liberación del transportador en su forma monofosforilada y la generación del fosfatidil
que vendría a ser el glicerofosfato que nos interesa, que aquí es la fosfatidil-etanolamina, conocida comúnmente también como cefalina. Si el alcohol aminado del compuesto polar para el proceso de síntesis es la colina, se produce en la misma secuencia de reacción y voy a tener como producto la fosfatidilcolina o también denominada lecitina. Entonces, productos de esta primera reacción en el proceso de síntesis es la activación, pero de la fracción polar. En la anterior clase habíamos visto la activación de esta fracción, es decir, del diacilglicerol. Con esto tenemos entonces formados ya los fosfatidiles, que vendría a ser un tipo de glicerofosfolípido presente en nuestras membranas. Aquí entonces tenemos la formación de la fosfatidilcolina y que van a dar lugar a la síntesis de otro tipo de fosfatidiles. Ya lo mencionamos, la colina primero se activa uniéndose a un grupo fosfato, quedando en forma activada como fosfocolina. Esta se une al transportador que viene a ser el CTP, se une a ese transportador y para que pueda reaccionar con el resto de la estructura que vienen a ser los dos ácidos grasos y el alcohol, formándose entonces el fosfatidil correspondiente. A partir de esta colina o de este fosfatidil, vamos nosotros a poder sintetizar otro tipo de componentes, sustituyendo los alcoholes aminados que pueden estar presentes en la molécula del glicerofosfolípido. Si tengo o puedo partir de la fosfatidilcolina, producir en ella una reacción de metilación, entonces lo que voy a formar es la fosfatidil-etanolamina. A partir de esta fosfatidil-etanolamina puedo aplicar por acción de una transferasa, es decir, una reacción de sustitución, donde voy a cambiar la etanolamina como alcohol aminado por la serina. Y entonces generaría el otro tipo de fosfatidil que se requiere también en nuestro organismo. ¿Qué estamos hablando? En el proceso de síntesis yo puedo activar la fracción polar presente en el fosfoglicérido y a partir de reacciones de sustitución o de transferencia, si quieren ustedes, generar otro tipo de fosfatidiles presentes. Dependiendo del tipo de fosfatidil, como en el caso de la fosfatidilserina, entonces yo voy a necesitar la incorporación de ese alcohol aminado a la estructura por acción de una transferasa. Si se trata solo de la transformación de colina en etanolamina presente en el fosfatidil, lo voy a hacer a partir de una reacción de metilación. Entonces, estas vienen a ser las formas como estos fosfatidiles se pueden sintetizar en nuestro organismo. Ahora, si la síntesis es de la fosfatidilcolina, pero vamos a partir de la etanolamina, entonces se va a producir, aquí tengo presente el fosfatidil, aquí voy a producir una metilación, en este caso en 3 veces consecutivas por acción de una fosfatidil-etanolamina metiltransferasa, que me va a incorporar 3 grupos metilos a la estructura. Por lo tanto, la etanolamina que tenía aquí va a formar la fosfatidilcolina, es decir, la diferencia viene a ser que el grupo amino sufre una metilación por 3 veces consecutivas. Entonces voy a formar la fosfatidilcolina. Entonces, estas pueden realizarse siempre y cuando exista la participación de la adenosilmetionina, que viene a ser el componente que me activa el proceso para que esta reacción se pueda llevar a cabo. Existe la síntesis de otro tipo de fosfolípidos que vienen a ser las esfingomielinas. A diferencia de lo que estábamos viendo anteriormente, estos se caracterizan por tener en su estructura el alcohol aminado denominado esfingosina. Esta esfingosina
se sintetiza en nuestro organismo a partir del ácido palmítico y del aminoácido serina. Es decir, la unión de un ácido graso. Recuerdan ustedes que hemos visto nosotros en el metabolismo de los triacilgliceroles cómo los ácidos grasos en nuestro organismo, en la mayoría de nuestras células, se sintetizan a partir de la adición de moléculas de acetilcoenzima A que van a formar una estructura de 16 átomos de carbono que viene a ser el ácido palmítico. En este caso, ese ácido graso está activo, unido a la coenzima A, va a reaccionar o se va a unir con la serina, que viene a ser un aminoácido, para que incorpore en su estructura el grupo amino y nosotros tengamos el componente intermediario transitorio que se forma, que es la cetoesfingamina. Este componente va a sufrir un proceso de hidrogenación, es decir, catalizado por una reductasa, para que el componente genere la dihidroesfingosina, que al perder la coenzima A me va a dar la estructura que nosotros conocemos como la ceramida, es decir, por acción de la ceramida sintetasa va a producirse una pérdida de hidrogeniones de la estructura para dar el doble enlace a nivel de la esfingosina, que unido a un ácido graso, entonces se forma la ceramida. Si nosotros hacemos alusión a la composición, estamos hablando de un lípido simple, es decir, alcohol más ácido graso. La diferencia respecto a los lípidos simples que hemos visto anteriormente es que la unión del alcohol aminado, en este caso, que es la esfingosina, se une a partir de un enlace de tipo amida con el ácido graso. Entonces, vamos a tener la ceramida, que puede utilizarse como base estructural para la formación de las esfingomielinas. Puede también en nuestro organismo esta ceramida liberar el ácido graso, es decir, está presente en su estructura, y dejar libre la esfingosina para la síntesis de cualquier tipo de lípido que contenga la esfingosina como base estructural de forma de alcohol. Si ya tengo la ceramida sintetizada a partir de los fosfolípidos, entonces esta puede utilizarse o seguir diferentes vías metabólicas. Si lo que queremos formar vienen a ser los esfingolípidos, entonces recuerden que estos pueden ser aquellos que llevan fósforo en su estructura, que vendrían a ser las esfingomielinas, o aquellos que llevan carbohidrato en su estructura, que vendrían a ser los glucolípidos. Entonces, si seguimos con los fosfolípidos, entonces esta esfingosina va a formar parte de la ceramida, es decir, tengo el alcohol y el ácido graso, va para formar el esfingolípido, entonces yo voy a necesitar incorporar el alcohol aminado y el fósforo para formar lo que corresponde a las esfingomielinas. Este viene a ser un tipo de fosfolípidos que son abundantes en las bandas de mielina. Recuerden que estos están desempeñando función estructural. Los fosfolípidos pueden también degradarse y generar sus componentes básicos. Si la ceramida, que constituye la molécula estructural de los esfingolípidos, se une a un carbohidrato, entonces vamos a formar los glucolípidos, es decir, los glicoesfingolípidos. Dependiendo de la característica del carbohidrato que se una a la molécula, se van a poder formar los cerebrósidos cuando el carbohidrato se caracteriza por ser un monosacárido. Estamos hablando de la glucosa o de la galactosa. Si el carbohidrato es más complejo, entonces estamos hablando de oligosacáridos, podemos generar los gangliósidos o los globósidos. Entonces va a depender de qué célula está activada para que se pueda formar el determinado esfingolípido. Aquí tenemos una característica estructural de las vías que puede seguir la ceramida, es decir, una vez ha sido sintetizada en nuestro organismo la esfingosina como alcohol y esta que se una a el ácido graso, entonces vamos a formar la ceramida. Esta ceramida puede liberar el glicerol
actuando aquí o reaccionando, por ejemplo, con la fosfatidilcolina. Entonces se libera el diacilglicerol aquí y la ceramida se va a unir al fósforo y al alcohol aminado. Si recuerdan de lo que hablamos en la estructura, una esfingomielina estaría formada por un ácido graso, el alcohol esfingosina, que constituyen la ceramida, el fósforo, para que sea del grupo de los fosfolípidos, y para que se constituya una esfingomielina, se une a un alcohol aminado. Puede ser que la vía metabólica que siga la ceramida sea para la síntesis de los glucolípidos, como les mencioné hace un momento. Para esto, el carbohidrato va a ser transportado por, en este caso, el nucleótido UTP, que vendría a ser el que se une a la galactosa formando la UDP-galactosa para formar el cerebrócido. Como el UDP-galactosa se une a la ceramida, entonces me deja el monosacárido galactosa y el componente vendría a ser el galactocerebrócido. Este puede sufrir un proceso de sulfatación y entonces vamos a tener la síntesis de los sulfátidos. Si la unión es a otro tipo de carbohidrato, además de la galactosa, entonces se unen por un enlace glicosídico de tipo beta y se forman los globósidos, que constituirían otra vía estructural de la ceramida como base química de la molécula. Si a la ceramida el que se le incorpora es la glucosa, entonces vamos a tener la formación de los glucocerebrósidos, los cuales pueden complejar la estructura. Recuerden que la glucosa vendría a ser aquí el componente carbohidrato o de naturaleza de glucosa o carbohidratos que se unen al cerebrósido. Para complejar su molécula pueden unirse a otro tipo de azúcares que pueden venir o incluso al ácido siálico o al N-acetilneuramínico. Si estos se incorporan, van a formar una estructura de carbohidrato compleja que unida al ácido graso y al alcohol forman los denominados gangliósidos. Entonces, esos son los otros tipos de lípidos complejos que pudieran formarse cuando tienen en su estructura la molécula de la ceramida. Aquí tenemos una descripción de característica estructural donde me está llegando la molécula de glucosa para unirse a la ceramida. Aquí yo tengo la molécula del alcohol que se ha unido al ácido graso a partir de un grupo o un enlace de tipo amida. Este va a interaccionar para formarse a partir de un enlace glicosídico, uniéndose a la glucosa para formar el glucocerebrócido, que hemos dicho pudiera, por ejemplo, unirse además esta glucosa a la galactosa para formar la lactosilceramida. Si esta viene a complejar su estructura, entonces vamos a generar los denominados gangliósidos. Todos estos lípidos forman o desempeñan función estructural al formar parte de las membranas de nuestras células. Recuerden que nosotros estructuralmente estamos organizados en base a células. Entonces, estas están sufriendo un componente metabólico continuo en nuestro organismo. Nosotros tenemos o conocemos, si recuerdan ustedes, que las células en nuestro cuerpo tienen una vida media determinada, es decir, se forman y luego cumplen su función para degradarse posteriormente. Estaríamos hablando de que éstas vayan a estar formándose y degradándose continuamente. Si hablamos desde el punto de vista estructural, entonces estaríamos mencionando el hecho de que los fosfolípidos presentes en las membranas se están formando y se están degradando en forma continua también. Entonces, si ya hemos mencionado la síntesis, ahora vamos a hablar del catabolismo o la degradación de los fosfolípidos. Para esto se requieren las fosfolipasas, que vendrían a ser las enzimas que van a catalizar reacciones de hidrólisis o de liberación o rompimiento de enlace. Estas se constituyen una familia de enzimas que van a hidrolar
que van a hidrolizar el enlace de tipo éster presente principalmente a nivel del carbono 2, donde están unidos los ácidos grasos. Los que forman parte de nuestros fosfolípidos generalmente son el araquídico y los lisofosfolípidos que están formando parte de estas estructuras. La fosfatidilcolina y la fosfatidiletoanolamina, hemos dicho que son las más abundantes presentes en las membranas de la célula. Estas van a ser degradadas por las fosfolipasas que se encuentran casi en todos los tejidos. Estas enzimas, como todo, son activadas por la presencia de hormonas, factores de crecimiento y neurotransmisores que van a permitir la activación de estas enzimas para que se produzca el proceso hidrolítico y por lo tanto la degradación de los fosfolípidos. Aquí hay diferentes tipos de fosfolipasas que están presentes en este proceso de degradación. Las lipasas de tipo A1 y A2 hidrolizan los enlaces a nivel de los carbonos 1 y 2 de los fosfolípidos, principalmente aquellos que tienen, recuerden, el glicerol como molécula principal o molécula de alcohol presente. La fosfolipasa 2 libera el ácido araquídico presente en la fosfatidilcolina, la fosfatidiletoanolamina y el fosfatidilinositol, que son los fosfatidiles más frecuentes a nivel de las membranas. Muchos de los receptores que son encargados de activar a las lipasas activan 3 fosfolipasas, la de tipo C, D y la lipasa de tipo A2, que intervienen en el proceso hidrolítico de los glicerofosfolípidos. La fosfolipasa C se encuentra en los microsomas y en el citosol. Su activación va a inducir la hidrólisis del fosfatidilinositol a nivel de su carbono 4 y 5 bifosfato, generándose un inositol y liberándose un diacilglicerol. En cambio, la fosfolipasa D libera el fosfatidato y la base nitrogenada o el alcohol presente en los fosfolípidos. Recuerden de la especificidad que presentan las diferentes enzimas en las reacciones químicas que se llevan a cabo en nuestro organismo. Aquí hay una diapositiva que nos indica más específicamente la acción que tienen los diferentes tipos de fosfolipasas que están presentes en nuestras membranas y son segregadas y activadas por diferentes componentes, hemos dicho, hormonas, neurotransmisores, que vienen a ser los que van a activar este grupo de enzimas. Aquí tenemos una estructura de un glicerofosfolípido que corresponde al grupo de fosfatidil, es decir, tenemos 1, 2 ácidos grasos unidos al glicerol. Este glicerol está unido al fósforo y para que se constituya un fosfatidil, entonces se une a un alcohol aminado. Entonces, las fosfolipasas de tipo A1 y A2 son las que actúan sobre la hidrólisis de los enlaces de tipo éster que están uniendo los ácidos grasos al alcohol. La fosfolipasa C específicamente libera el grupo fosfato al cual está unido el glicerol. La fosfolipasa de tipo B va a actuar a nivel del enlace de tipo éster que mantiene este componente unido a la estructura. En el caso de la fosfolipasa D, actúa a nivel de el alcohol aminado que está presente en la estructura, es decir, puede separar la cadena unida al fósforo en la posición 3, es decir, si lo que queremos es formar de un fosfatidil un ácido fosfatídico, entonces la fosfolipasa D solo me libera el alcohol aminado. Si lo que vamos a hacer es liberar el fósforo de este glicerofosfato, entonces el que actúa es la fosfolipasa C. Aquí decíamos que la fosfolipasa A2, esta va a liberar el ácido graso presente a nivel del carbono 2 del glicerol. Y la fosfolipasa A1 y la fosfolipasa, la A1 libera el ácido graso unido al carbono 1. Y la fosfolipasa B puede liberar el del A1 o el del A2. Si ustedes observan el proceso de degradación de los fosfolípidos,
es mucho más sencillo, hablando de reacciones químicas, que el proceso de síntesis, porque la degradación solamente se basa en la liberación de los constituyentes de la estructura del fosfolípido. Cada una de las moléculas liberadas va a seguir los caminos metabólicos que ya conocemos. Los ácidos grasos pueden, si es que lo que requiere la célula es en formación de energía, estos ácidos grasos se degradan vía beta oxidación. El glicerol puede incorporarse al proceso degradativo, uniéndose al ciclo de los ácidos tricarboxílicos por el proceso que ya habíamos descrito cuando hablábamos del metabolismo de los lípidos simples. Entonces, el fósforo se reutiliza y el alcoholaminado también se puede reutilizar o liberar el grupo amino a partir de una reacción de desaminación y el esqueleto carbonado ser utilizado para la síntesis de otras moléculas. Entonces, eso constituiría el proceso metabólico de los lípidos complejos de los grupos de fosfolípidos y de los denominados glucolípidos. Entonces, aquí lo que nos faltaría